Entonces, si os parece, muy buenos días y muchísimas gracias por asistir a la rueda de prensa, atender la convocatoria. Ya sé que tenéis un día bastante complicado, trataré de ser lo más clara posible a fin de entreteneros pues también el menor tiempo, el tiempo que sea estrictamente necesario. Bien, como ponía en el asunto de la convocatoria, lo que se trata es de hacer ese balance de gestión de estos primeros 100 días del gobierno socialista. Hay que decir que estos 100 días es precisamente, siempre lo he mantenido así, es el periodo considerado tradicionalmente como de cortesía que se da obviamente a todos los mandatarios de las instituciones para que puedan tomar pie y marcar su rumbo. Y por lo tanto son 100 días en los que se conceden al gobierno entrante ese periodo a fin de que no se le somete a crítica, como después, lógicamente, está sometido lógicamente, el funcionamiento de lo que es la democracia. Pues en este sentido, el grupo de concejales del Partido Popular tiene la oportunidad de hacer este balance y compartirlo con todos ustedes. Debe partirse en este balance, por supuesto, de lo que es una realidad objetiva. Y es que el gobierno municipal actual nació y se ha mantenido huérfano de la legitimidad que otorgan directamente los votos de los vecinos. Este Ejecutivo socialista no contó con el respaldo en las urnas de la mayoría de los ribereños. No digo nada que no conozcan. Esto es así y, por lo tanto, no es un gobierno que haya sido elegido directamente por los votantes, que por otro lado, de forma mayoritaria y a través de las urnas manifestaron su voluntad, desde mi punto de vista una voluntad clara, de que quien tenía que gobernar era el Partido Popular, que fue precisamente la fuerza más votada. Y además lo dijeron claramente en las urnas que tenía que gobernar el Partido Popular, pero que tenía que hacerlo en minoría y, por lo tanto, buscando consensos día a día y para garantizar así la gobernabilidad de la ciudad y abordándola, lógicamente, desde el pacto, de modo que se afrontasen, sin torcer la voluntad de los ciudadanos, la solución de sus problemas de la mejor manera. Por lo tanto, insisto, o dicho de otra manera, el actual gobierno municipal no fue elegido por los vecinos, sino que surgió como resultado de una componenda en los despachos de 3 formaciones políticas de izquierdas, a las que habría además que preguntarles hoy si apoyarían precisamente hoy esta fórmula, una vez transcurridos estos primeros 100 días de gestión. Por lo más, decir también que en la sesión constitutiva del nuevo ayuntamiento, además, asistimos aquel día a gestos tan bochornosos e inútiles, desde mi punto de vista, como el hecho de que algún grupo esgrimiese públicamente su voto de apoyo al socialismo gobernante desde una evidente incongruencia a trayectorias personales y políticas. En primer lugar, quiero señalar que han sido 100 días de sectarismo y ausencia de diálogo. Ya en su día señalamos que uno de los nítidos mensajes que cabía extraer del veredicto de las urnas era que quien gobernase tendría que hacerlo abriendo un diálogo permanente con el resto de las formaciones políticas con presencia en la corporación. Sin embargo, a pesar de que esto lo hemos reiterado en muchísimas ocasiones, nada más lejos de lo que está sucediendo en la realidad objetiva y que la práctica de la gestión de la alcaldesa y su equipo de gobierno, que ha tratado de constituirse como depositario de la verdad absoluta y ha despreciado a los demás grupos políticos, entre ellos, posiblemente al que más, al Partido Popular, desde un cinismo evidente, ya que ha afirmado y afirma todavía en el día de hoy que la política, y entre comillas, que la política ha cambiado. Y a continuación lo que hace es seguir practicando esas fórmulas de siempre cuando está en el gobierno. Y esas fórmulas de siempre no son ni más ni menos que la exclusión y el sectarismo frente al diálogo y a las aspiraciones de llegar a un consenso en asuntos de relevancia y en beneficio del conjunto de los ribereños. Desde mi punto de vista, lo he dicho en muchas ocasiones, el sectarismo está en el ADN del Partido Socialista y mantiene día tras día esos tics autoritarios con las mismas recetas conocidas y los mismos protagonistas que, como en el caso concreto de la alcaldesa y en el caso concreto de nuestra ciudad, fueron además responsables de la ruina y del endeudamiento astronómico de nuestra ciudad. Por otro lado, se han tratado también de 100 días de nula capacidad de negociación. Ni la alcaldesa ni su equipo de gobierno han entendido el mensaje de las urnas y no han sabido estar a la altura que exigía el resultado electoral del pasado 24 de mayo. Cristina Moreno, además, sin sorprendernos porque es en su línea que ya conocíamos, no ha comprendido que la realidad demanda sí o sí consensos
Y un ejemplo evidente es el hecho de que la alcaldesa ha sido incapaz de asumir una exigencia lógica y razonable, como era, y aún a día de hoy lo seguimos pidiendo, convocar desde el primer día a los portavoces de los grupos de concejales, incluido por supuesto el suyo, al que ella pertenece, para debatir y tratar de aproximar posiciones a fin de determinar las condiciones razonables para que la oposición, que también representa a los vecinos con tanta legitimidad como el propio gobierno, podamos ejercer con dignidad y eficacia nuestra labor. Lejos de ello, lejos de hacer esto que acabo de indicar, la propia incapacidad para tratar de ser la alcaldesa de todos le ha llevado a convocar, o le llevó en su día a convocar, una rueda informativa en la que despreció y faltó el respeto de manera expresa al resto de los grupos políticos de la corporación, ofendiendo además, ya lo dijimos en su momento, a todos los concejales de la oposición, incluso nominalmente. Y aún no se quedaba ahí. Decidió además dejar a la corporación en una situación que no tiene precedente a lo largo de la historia democrática municipal de Aranjuez, al negar medios y recursos a la oposición, tratando así, entiendo yo burdamente, de impedir que los concejales ejerzamos nuestro legítimo derecho que nos asiste como representantes de la oposición. La alcaldesa, por tanto, con estas actitudes ha evidenciado que no tiene ni el talante, ni la mesura, ni el temple que exige la actual correlación de fuerzas de la corporación municipal y, por lo tanto, ha exhibido un más que preocupante déficit democrático. Por otro lado, en otro orden de cosas, han sido 100 días de ahogo a la labor de los grupos de la oposición mientras se asignan de manera ilegal recursos al equipo de gobierno. Y es que no es nada nuevo tampoco que la alcaldesa decidió, bajo su sola responsabilidad, dejar sin recursos a la oposición, tratando, insisto, así de evitar la gestión de su gobierno. Es una decisión, desde nuestro punto de vista, democráticamente inaceptable, tanto en las formas como en el fondo. Es de sobra conocido que, además, que uno de los ejemplos clásicos de autoritarismo consiste precisamente en imposibilitar o debilitar el trabajo de la oposición, y esto es lo que está haciendo, ni mucho menos, la alcaldesa doña Cristina Moreno. Sin los medios necesarios, no nos tenemos que engañar, sin los medios necesarios para ejercer nuestras funciones, la oposición queda atada de pies y de manos. Es así de simple y así de sencillo. Y por lo tanto esto lleva implícito una grave ofensa, no solo a los propios grupos políticos de la oposición, sino fundamentalmente lo que lleva implícito es una grave ofensa a los vecinos que con su voto decidieron estar representados en esta ciudad por cualesquiera de los grupos políticos que conforman la corporación, estén estos en el gobierno o en la oposición. Por lo tanto, la alcaldesa Moreno y su equipo de gobierno parecen haber llegado a la disparatada y torticera conclusión de que representan solo a quienes les otorgaron sus votos, ignorando y despreciando desde el primer día a los demás. Por lo tanto, no cabe decir que esto cabe decir, por lo tanto, que se trata una vez más de otra prueba de sectarismo autoritario. Con esta arbitraria y caprichosa decisión se impide ni más ni menos a los grupos de la oposición el cumplimiento de nuestras obligaciones, pero también se impide el ejercicio de nuestros derechos como concejales y se vulnera la Constitución, que en su artículo 23.1 establece el derecho que tienen los ciudadanos a participar en los asuntos públicos directamente por sí o por medio de representantes libremente elegidos por sufragio universal. A nuestro juicio, además, es una cuestión avalada por reiterada jurisprudencia, que esto es tal cual lo decimos y que, por lo tanto, en definitiva, lo que está haciendo la alcaldesa con esta forma de proceder es ni más ni menos que violar un derecho fundamental de los ciudadanos, ya que para participar en los asuntos públicos por medio de los representantes libremente elegidos es necesario que tales representantes de los vecinos dispongan, obviamente, de los medios humanos, materiales y económicos adecuados a tal función constitucional. Frente a la asfixia que la alcaldesa está sometiendo a los grupos políticos de la oposición, sin embargo, no ha dudado en procurarse a sí misma y a sus concejales, a los concejales del Partido Socialista, un sueldo. Y además se lo ha atribuido mediante un decreto cuando es necesario un acuerdo de pleno de la corporación, es decir, se ha hecho una autoatribución de salario
de forma absolutamente ilegal. Y por lo tanto, ante esto, el Partido Popular no podíamos mirar a otro lado, porque es una cuestión, como digo, que no tiene precedente en la historia de la democracia de Aranjuez desde las primeras elecciones municipales, y por ese hecho también es conocido, aunque no los detalles, el pasado jueves 20 de agosto, los concejales del Partido Popular decidimos acudir a denunciar al juzgado correspondiente el decreto de referencia suscrito por la alcaldesa. Y no solamente denunciamos este decreto, que también denominado como decretazo, sino además hemos denunciado otros decretos firmados también, en este caso no por la alcaldesa, pero sí por el segundo teniente de alcalde y concejal delegado de Hacienda, y todos ellos, desde luego, referidos a procurarse ese sueldo ilegal a ella misma y a los concejales del PSOE. Ni que decir tiene que tal denuncia ha sido admitida a trámite por el tribunal y que en estos momentos el tribunal ya cursó petición al ayuntamiento para que de manera inmediata se le dé traslado del oportuno expediente a fin de poder continuar con el procedimiento judicial pertinente. Bien, decir de manera muy clara que el objetivo de nuestra denuncia, de la denuncia de estos decretos, es que se anulen esas retribuciones ilegalmente determinadas y además que se ponga de manifiesto la grosera vulneración de derechos fundamentales que suponen tales decisiones. Nuestra actuación, además, se fundamenta en la idea de que la inacción o el silencio respecto a la existencia y consecuencias de los citados decretos supondría, sin duda, una desafección inexplicable al compromiso asumido por los ribereños, que nos otorgaron con sus votos la confianza de que contaríamos con los recursos económicos, personales y materiales para desarrollar con eficacia nuestra función, como ocurre en todas las corporaciones municipales. Pero no solo esto, hay mucho más. Han sido también 100 días de desidia, de desorganización y de vacaciones. Y es que los socialistas, a pesar de haberse encontrado con un ayuntamiento ordenado en sus aspectos esenciales, con menos deuda, con dinero en la caja y con el personal necesario para atender todas sus competencias básicas y principales, han desaprovechado esta realidad. En lugar de ponerse inmediatamente a trabajar, se fueron de vacaciones. Así, la alcaldesa Moreno disfrutó de un ocio total de 25 días. Pero es que, señores, hay quien la ha superado. Y así, la concejala delegada de Bienestar Social, doña Montserrat García, que de manera inmediata, tras serle decretado ilegalmente su sueldo, cobró y se marchó nada más y nada menos que un mes de vacaciones, desatendiendo sus obligaciones más básicas, como asistir a los plenos y a las juntas generales de la sociedad local del suelo y de la vivienda. No existe precedente en el gobierno anterior del Partido Popular que un concejal no asistiera a un pleno por estar de vacaciones. Esta circunstancia de considerar prioritarias unas largas vacaciones al poco de tomar posesión de sus responsabilidades es insólita en equipos de gobierno de ayuntamientos de cualquier color político, al menos que yo conozca. Como consecuencia de esta desidia, y a modo de ejemplo, debe destacarse que a día de hoy aún no han cobrado una sola nómina las trabajadoras de la Sociedad Local del Suelo y la Vivienda. Tampoco han cobrado ni una sola nómina los trabajadores de la también Sociedad Municipal ADESA. La misma desidia, hay que destacar, que esa misma desidia hizo que hubiese que empezar las clases sin que los centros escolares estuvieran dotados del personal de limpieza necesario ni de los productos de limpieza necesarios. Y además empezó el curso escolar sin que los niños que tuvieran derecho a ello pudieran disfrutar de sus becas de libros de texto. Tampoco se ha buscado una solución en estos 100 días, por esa desidia, para sustituir o ampliar los programas de desempleados de larga duración que daban trabajo a 200 parados de nuestra localidad y cuyos contratos, tras 9 meses, finalizaron, como ustedes saben, el pasado día 21. Y, por lo tanto, su inacción también en este asunto tendrá nefastas consecuencias, especialmente, por supuesto, para las familias de esos 200 trabajadores, pero también para el abandono que sufrirán los parques y jardines y el deterioro que finalmente afectará, sin duda, al estado general de la ciudad. Esa desidia de estos 100 días se ha dejado sentir también en el método empleado para la apertura de los propios comedores escolares, un método más que dudoso, ya que es un método que desde nuestro punto de vista ha estigmatizado y visualizado a los menores de familias en desventaja social, puesto que la práctica totalidad de esos escolares
fueron concentrados en un único centro, sin compartir, por tanto, la participación de quienes no estaban en situación de desventaja social. Para nosotros esto es un error y además supone una enorme insensibilidad. En estos 100 días de gobierno municipal socialista tampoco hemos tenido noticia ni señal alguna de ese, y leo literalmente a frases que ha dicho la alcaldesa en los últimos 100 días. No hemos tenido señal ni noticia de ese paquete de medidas de ayudas a las familias que se iba a poner inmediatamente en marcha. Es más, ni siquiera se ha dado paso alguno para modificar el reglamento del IBI social. Por cierto, medida social esta del IBI social puesta en marcha por el gobierno municipal anterior. Tampoco hemos sabido nada sobre la creación de una bolsa de viviendas sociales, como también se dijo. Y mucho menos hemos sabido de los pasos, que se haya dado algún paso, sobre la apertura de una oficina antidesahucios, cuya apertura se anunció que sería inmediata. Es decir, no existe esa implicación social a la que aludía la alcaldesa en su rueda de prensa. Es más, en el pasado pleno municipal ordinario, el Grupo Socialista votó en contra de proceder a la elaboración de un plan integral de política social, que saldrá adelante, que salió adelante esta propuesta precisamente gracias a los 8 votos del grupo de concejales del Partido Popular. En el plano de la falta de acciones no hemos conocido tampoco ni una medida, ni tan siquiera anuncio alguno de ello, dirigida a la generación de empleo, a la dinamización económica del municipio, a su desarrollo industrial, ni tampoco hemos conocido medida ni noticia alguna sobre la dimensión turística, cultural o comercial que favorezca estas dimensiones de nuestro municipio. Y además tuvieron ocasión de evidenciar su preocupación en este importante campo en el pasado pleno municipal ordinario, pero tampoco lo hicieron, porque el Grupo Socialista también votó en contra de la creación de un grupo de trabajo para el desarrollo de la actividad económica de nuestra ciudad. Merece una especial atención también por su gravedad en relación con esta desidia, la lentitud y la pésima gestión del equipo de gobierno socialista en relación con la tormenta del pasado 30 de agosto, aunque ya dimos cumplida cuenta dada la urgencia y la extrema gravedad que suponía este asunto. Para nosotros la gestión en este tema fue tan errática que debemos considerarla desastrosa en cuanto a planificación, organización y toma de decisiones excepcionales que en estos casos deben sin duda adoptarse. Tal es así que pusieron en serio peligro la integridad física de los vecinos y sus bienes al no adoptarse las medidas adecuadas, eficientes y eficaces habituales en sucesos meteorológicos como el que padeció nuestra ciudad. Baste significar que la calle de la Reina se tardó en cerrar ni más ni menos que 5 días. 5 días estuvo abierta en la situación en la que se encontraba la calle La Reina, abierta al tránsito de vehículos y personas. Y, por cierto, no se cortó hasta que el grupo de concejales del Partido Popular, en esta misma sede, denunciamos esa desidia y ese alto riesgo que suponía esta circunstancia. Insistimos que, en este caso, además, la desidia y la falta de decisiones urgentes de la alcaldesa se echaron en falta y, desde luego, en esta ocasión, afortunadamente no fue así, pero en esta ocasión podía haber tenido incluso consecuencias irreparables. No se pueden tomar medidas de una manera tan lenta como fue este caso. Es una evidencia más, insisto, de esa desidia y de esa falta de capacidad de gestión. Pero también estos 100 días han sido 100 días de despilfarro. La alcaldesa Moreno, además, que había sido la concejala delegada más despilfarradora de la historia de la democracia ribereña, no ha tardado ni siquiera 100 días en pasar de hacer más con menos del anterior gobierno municipal del Partido Popular al hacer menos por más, que, como ya es habitual cuando gobierna el Partido Socialista, ha practicado también, como digo, el equipo de gobierno socialista actual. Y buena prueba de ello, entre otras, son la innecesaria contratación, voy a poner ejemplos de este despilfarro. Por un lado, entre otras medidas que han adoptado despilfarradoras, pueden citarse las siguientes. La innecesaria contratación de una empresa privada de seguridad para la piscina del Polideportivo Municipal durante el mes de agosto, de cuyo servicio venía encargándose la Policía Municipal sin ningún problema. Y yo me pregunto en otro orden de cosas, en terminología socialista, ¿esto no es privatización de servicios públicos? Pero hay más ejemplos de despilfarro. La
sustituible, más que sustituible, contratación que hicieron de una empresa privada para proceder a la limpieza de los espacios educativos surgidos de la ampliación llevada a cabo por la Comunidad de Madrid en el Centro Maestro Rodrigo. Esto también, que nosotros nos habíamos visto durante nuestro gobierno a abordar este tipo de situaciones de ampliación de espacios educativos, cuando nos sucedió a nosotros, lo hicimos con el propio personal municipal, sin necesidad de contratar a una empresa privada, a una empresa externa, y por lo tanto sabemos de lo que estamos hablando. Y me pregunto otra vez, ¿tampoco es esta una privatización de servicios públicos? Pero además ha habido más despilfarro porque ha habido una indecente contratación de abogados externos para asuntos que venían siendo atendidos de manera habitual por el letrado consistorial. Y me pregunto, ¿a esto cómo le llaman ahora los socialistas y sus palmeros? Y por otro lado también han sido también ejemplos de 100 días de despilfarro el sobrecoste que también comentamos aquí de las pasadas fiestas del motín. Pero a estas acciones, además, habría que añadir algunos intentos, por fortuna infructuosos, que gracias al grupo de concejales del Partido Popular hemos podido evitar, pero había un intento por parte del Gobierno municipal de incrementar la deuda, en concreto la deuda de la sociedad local del suelo y la vivienda, porque pretendieron hacer una ampliación de créditos con un banco de la ciudad. Insisto, endeudando, si cabe, aún más la propia sociedad local de suelo y vivienda. En este caso no lo consiguieron gracias, insisto, a que nos opusimos desde el grupo de concejales del Partido Popular. Por lo tanto, este modo de proceder podemos concluir que supone una vuelta a los conocidos errores y despropósitos de anteriores gobiernos municipales socialistas, y es un error, o son errores continuados en perjuicio de los ciudadanos, que sin duda van a remeter, y esto hay que decirlo claramente, que no seamos ingenuos, todo este ingente gasto, esta forma de despilfarrar el dinero público al final siempre conduce al mismo sitio cuando gobiernan los socialistas, y es a una indudable subida de impuestos y de tasas, así como también a la imposición de nuevas tasas. Y buena prueba de ello y de lo que se nos avecina es precisamente que en el pasado pleno ordinario el Partido Popular presentó una propuesta para que se comprometieran precisamente a no subir los impuestos, a no subir las tasas y a no crear nuevas tasas, como es el caso de la tasa de la basura, y ni cortos ni perezosos votaron radicalmente en contra. Por lo tanto, su gestión despilfarradora y su poco aprecio al empleo del dinero público, que viene siendo habitual, lleva siempre al final a los socialistas a lo mismo, que es a exprimir los bolsillos de los ciudadanos subiendo los impuestos. Pero además, y lo hacen en contra de las enseñanzas empíricas prácticas que se han demostrado, y es que los socialistas no han descubierto todavía que subir o crear nuevos impuestos o tasas no lleva a recaudar más, sino precisamente, única y exclusivamente, a empobrecer más a los ciudadanos. Nosotros hemos demostrado que con impuestos más bajos y con menos tasas se puede recaudar mucho más en el ayuntamiento, y por lo tanto no se trata de pedir más esfuerzo a los ciudadanos, ahí estaremos siempre enfrente, sino de lo que se trata es de gestionar mejor y más eficazmente. Pero no solamente han sido 100 días de despilfarro, han sido también 100 días de oscurantismo. Y es que en estos 100 primeros días la alcaldesa Moreno ha tratado de que ejercer la oposición, de que ejercer nuestro trabajo, nuestro legítimo trabajo, en beneficio también de los intereses generales de los ribereños, sea casi una misión imposible. Junto a su decisión de recursos cero para la oposición, y también con la finalidad de no ser el objeto del control de su gestión, las acciones oscurantistas de la alcaldesa y de su equipo de gobierno han sido numerosas. Vamos a citar algunas de ellas. Por ejemplo, se ha incumplido una obligación básica y legal, además, que es la de convocar y celebrar mensualmente un pleno ordinario. Quiero recordar que el pleno ordinario correspondiente al mes de julio no fue convocado. Asimismo, se ha dado orden a Secretaría General de que no se nos entreguen copias de los decretos o resoluciones de la alcaldía ni de los concejales, como venía siendo habitual. Tampoco se ha dado traslado a la oposición de toda la documentación que debe acompañar a las convocatorias de los plenos municipales. Y así vimos, se puso de manifiesto en el pleno ordinario que se celebró la semana pasada, el correspondiente al mes de septiembre.
pero además también se ha eludido publicar en estos 100 días, es decir, más de 3 meses, en la página web municipal los estados de ejecución del presupuesto municipal, con lo que lo habían reiterado, con lo que nos lo habían solicitado a nosotros. Ahora resulta que se les ha olvidado de pronto. Y tampoco han tenido a bien convocar una Junta General de la Sociedad Local del Suelo y la Vivienda extraordinaria que el grupo de concejales del Partido Popular solicitó junto con otros grupos la semana pasada, creo recordar, y el objetivo de esta solicitud era que se explicara lo que está sucediendo en esa empresa municipal, porque nos habían llegado noticias un tanto extrañas del funcionamiento, de lo que estaba pasando en esa sociedad, entre otras cosas que llevan las trabajadoras, insisto, 100 días sin cobrar ni un solo céntimo de euro. Bien, pero además y principalmente también han sido 100 días de vuelta a la estrategia de las mentiras. Y es que no es ninguna originalidad ni tampoco ninguna novedad afirmar que el socialismo utiliza la mentira como estrategia política. Y es que tal evidencia ya se produjo en anteriores gobiernos municipales del Partido Socialista. Y en este sentido, la alcaldesa Moreno, que es alguna aventajada en estas lides, ha derrochado también en estos 100 días un importante elenco de falsedades. También, por supuesto, vamos a poner ejemplos de las más burdas y de las más notables. Se ha dicho que los primeros 100 días, o ha dicho la alcaldesa Moreno, que los primeros 100 días del actual gobierno municipal en el Ayuntamiento de Aranjuez han estado marcadas por políticas sociales. Y nosotros decimos, mentira. Como se ha señalado anteriormente, como hemos comentado ya, la ausencia de acciones de carácter social son precisamente las que más se han echado en falta. Al igual que se ha echado en falta la presencia de la propia concejala delegada de Bienestar Social, que como se indicó ha estado un mes de vacaciones, insisto, faltando a sus obligaciones más básicas. Pero como un concejal del gobierno que se asigna un sueldo, que le asigna la alcaldesa de su propio grupo político un sueldo, se puede ir de vacaciones faltando, insisto, a sus obligaciones más básicas como es la de asistir a un pleno. Esto es una verdadera indecencia. Es más, mucho nos tememos, además, con respecto a esto de las políticas sociales, y en su día tendremos ocasión de explicarlo detalladamente, si ustedes tienen a bien, en la convocatoria que haremos al efecto. Tenemos la convicción, en estos momentos, que la alcaldesa Moreno y su concejala de Bienestar Social han decidido eliminar el comedor social. Por lo tanto, curiosa manera con todo de considerarse campeonas de las políticas sociales. La segunda de las mentiras que queremos poner en evidencia es que ha dicho la alcaldesa, que los primeros 100 días del actual gobierno municipal en el Ayuntamiento de Aranjuez, leo literal, han estado marcados por la proximidad al ciudadano. Y nosotros decimos, mentira. En estos 100 días, la alcaldesa se ha fulminado el programa de puertas abiertas a los vecinos, cuéntaselo a la alcaldesa. Ha dado la callada por respuesta a numerosos vecinos y asociaciones que han solicitado verla y que a continuación, ante la negativa, se han venido a nuestro despacho. Han suprimido también la invitación que se daba a las asociaciones para que pudieran asistir a la representación del motín. Se han negado a recibir a empresarios y proveedores locales. Y, por supuesto, no tuvo a bien acompañar ni ella ni ningún miembro de su gobierno a los vecinos en la misa y procesión de la patrona de Aranjuez. Y tampoco, por decir un ejemplo reciente, asistió ni ella ni nadie en su nombre a la actividad que el pasado viernes se desarrolló en el Centro Cultural Isabel de Farnesio, organizada para recaudar fondos en beneficio de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Aranjuez, AFAL. Otra de las mentiras es que dice la alcaldesa, el PSOE fue el único partido dispuesto a asumir el gobierno de Aranjuez y, a pesar de los esfuerzos en aras de garantizar la gobernabilidad y la estabilidad de la ciudad, tan solo nos hemos encontrado con palas en las ruedas. Y nosotros decimos, mentira. Olvida interesadamente la alcaldesa que el Partido Popular no solo estaba dispuesto a gobernar, sino que por legitimidad directa de las urnas, como he dicho antes, nos correspondía hacerlo, al haber sido precisamente el partido que ganó las elecciones. Y así hubiéramos gobernado de no producirse el pacto de 3 formaciones de izquierdas cuyo único fin era arrebatar al Partido Popular el gobierno de la ciudad como fuera y al coste que fuera preciso. Por lo demás, hay que decir que los únicos que ponen palos en las ruedas a sí mismos son los propios socialistas, por su falta de entrega al trabajo, por su falta de mesura, por su falta de rigor y, por supuesto, por su falta de capacidad de gestión. Otra de las mentiras es la siguiente, abro comillas, el Partido Popular dejó la ciudad en un lamentable estado de abandono en todos los sentidos. Cierro comillas.
Es mentira. La afirmación, además, resulta patética, además, insisto, de falsa, por su total generalización y simpleza. Igual que los socialistas se consideran ungidos por la verdad absoluta, consideran a los demás, especialmente al Partido Popular, equivocados absolutamente. Pero para desmentir tal majadería, me remito al balance que presenté en el último debate sobre el estado de la ciudad y al informe que sobre la reducción de la deuda hice público en rueda informativa el pasado 12 de junio. Desde luego, cuando los socialistas, después de gobernar, dejen los deberes hechos en lugar de una deuda de 175 millones de euros que entrampará a los ribereños por generaciones, entonces podrán hablar. No tienen legitimidad siquiera para decir esto que acaban de decir con los antecedentes, con lo que antecede en sus gestiones precedentes. Otra mentira, abro comillas. Las dos empresas públicas del Ayuntamiento de Aranjuez, Adesa y Savia, fueron desatendidas hasta dejarlas morir por inacción sin capacidad alguna de supervivencia. Cierro comillas. Mentira. En cuanto a Savia, quiero explicarles que es una empresa, como ustedes saben, del sector inmobiliario que ha sufrido, lógicamente, como las de este sector, la crisis. Además, y lo más importante, es que las cuentas que heredamos en el 2011 ofrecían estados contables y bienes supervalorados, es decir, por encima de lo que realmente valían, y que no tenían nada que ver, por lo tanto, con un valor real. Hecho que hacía que la empresa diera una imagen totalmente distorsionada y falsa, ya que no era lo viable que se había querido aparentar. Los ajustes contables que fueron realizados también por obligación, pero sobre todo también por rigor, ha dado lugar a que, junto con la nueva ley de racionalización y sostenibilidad de la administración pública, pues se lleve a la disolución, que es el camino en el que nos hallamos en este momento, que todavía no he iniciado formalmente. Y en cuanto a Adesa, hay que decirles a ustedes, saben que ha sido una empresa que desde que se creó, desde el 2004, subsistía gracias y exclusivamente a las subvenciones del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid, porque no tenía ningún negocio externo con terceros. De tal manera que cuando se publica esa ley de 27 de diciembre de 2003, la misma que de 2013, que acabo de citar, esa posibilidad de subvencionar a la empresa queda completamente muerta, es decir, ya es absolutamente imposible. En ese caso, lo que hicimos fue hacer un plan de estrategia para que la Adesa pudiera obtener ingresos con tercero haciendo servicios, como cualquier otra empresa que es una sociedad anónima, y eso se olvidó desde el principio, hacer un plan de viabilidad económica financiera que reunía toda una serie de acciones que tenían que acometer la empresa, Adesa, tanto con terceros como con el propio ayuntamiento, para que pudiera obtener recursos. Y esas acciones se tendrían que desarrollar durante todo el ejercicio de 2015. Nosotros, desde luego, pediremos al Gobierno municipal que dé cuentas de cómo van estas cuestiones. Y una forma de mentir, acaso la más torticera, pues es precisamente esa de ocultar a sabiendas parte de la verdad. Y esto es lo que ha venido haciendo ni más ni menos la alcaldesa Moreno también en estas cuestiones. Hay otra de las mentiras que dice que el comercio local, ha dicho la alcaldesa, ha estado abandonado a su suerte, hasta el punto de estar al borde de perder un convenio para su revitalización que ha tenido que ser renegociado por el actual equipo de gobierno. Es mentira. Nada más actual que hoy. Hoy viene, como saben, la directora general de Comercio a visitar la Comunidad de Madrid, a visitar nuestra ciudad, y podremos comprobar también que ese convenio para la revitalización del comercio lo firmé personalmente. He traído una copia por si quieren ustedes ver, y se firmó el día 8 de mayo del 2015. Y desde luego, tanto la Comunidad de Madrid como desde el Ayuntamiento de Aranjuez trabajamos aproximadamente un mes para que saliera adelante. En este se incluyó una cláusula además para que se pudieran mover las fechas de las actuaciones que venían incluidas por lo que pudiera pasar después de las elecciones municipales, como ha sucedido, ¿no? Pero lo que no cabe, desde luego, es decir que se ha renegociado algo. No se ha renegociado absolutamente nada. Como es normal, desde la Dirección General de Comercio se llamó al concejal delegado actual, lógicamente, para hablar del convenio, a fin de conocer la posición que tenía el nuevo convenio con respecto a este mismo convenio. Hay ayuntamientos que han renunciado a él. Quiero decir que es normal que cuando hay un nuevo gobierno se les llame desde la administración autonómica, pero desde luego no tuvo nada que renegociar. Lo único que hicieron fue cambiar las fechas de algunas actuaciones, gracias a que, insisto, el propio convenio ya establecía
que se pudieran cambiar, pero en ningún caso ni ha estado en peligro, desde luego, ni tampoco ha habido que renegociar nada. Y hoy tendrán ustedes la oportunidad, porque viene la directora general de Comercio, de podérselo preguntar. Otra de las mentiras, dice la alcaldesa, al frente del medio ambiente, bueno, que esta ya es, mucho papel y mucha ordenanza, leo literal, pero ningún mantenimiento. En 4 años han sido incapaces de realizar una poda en la calle de la Reina. Esto es el colmo, es mentira nuevamente. No solo se han mantenido todas las zonas verdes como nunca, y pongo por testigo a los propios vecinos y a ustedes también, sino que se ha procedido a hacer innumerables mejoras, como por ejemplo el acondicionamiento de nuevas zonas verdes, al barrio de Agfa, por ejemplo, se me ocurre en este momento, o el barrio de la Montaña, y también se ha procedido a hacer mejoras poniendo el riego. En muchos sitios donde se habían plantado árboles, se habían establecido zonas verdes y ni siquiera tenían riego. Bien, y respecto a la calle de la Reina, debe señalarse que en toda su longitud fue podada en el año 2012 y que se ha evaluado anualmente por técnicos cualificados, adscritos además al programa de colaboración social y también al programa de parados de larga duración. Y por lo tanto, es una mentira como un castillo de grande, quiero decir, es que es una evidencia. No entiendo por qué hay la necesidad de decir estas mentiras tan absurdas. También quiero apuntar en este sentido que la poda en la calle de la Reina, al tratarse de un conjunto arbóreo singular, no es preciso además que haya una poda anual. Se suele hacer una poda cada 4 años. Eso sí, hay que estar muy pendientes de todas las copas a fin de actuar de manera inmediata en el caso en que alguna pues exija esa intervención. Otra mentira. Ha dicho la alcaldesa, el PP ha dejado una deuda de 13 millones con la empresa de la basura. Mentira. En 2011, quiero recordar, es muy breve porque las cifras yo creo que es el dato más objetivo que en este caso podemos dar para desmentir semejante atropello. En 2011, la deuda que CESPA deja, que el Partido Socialista deja con CESPA en el Ayuntamiento ascendía a 11.321.517 euros con 32 céntimos. Desde el ejercicio 2011 hasta mayo del 2010 se abonaron, estando el Partido Popular en el gobierno, a CESPA nada más y nada menos que 24.090.764 euros con 31 céntimos. Es decir, pagamos en los 4 años el equivalente a más de 4 años de servicio. Y la deuda, el otro dato es que la deuda 9 de junio de 2015, es un dato cogido ayer de intervención, ascendía de la intervención municipal, ascendía a la cantidad de 10.352.000 euros y por lo tanto menos de la que los socialistas dejaron en el año 2011. Ni son 13 millones ni tampoco son casi los 11 millones y medio que ellos dejaron, pero teniendo en consideración, insisto, que hemos pagado en los 4 años de gobierno más de 24 millones de euros, que suponen más de 4 años de servicio, de limpieza y de recogida de la basura en nuestra ciudad. Y por lo tanto es lógicamente notorio y asombroso además el cinismo que tienen los socialistas, creadores de la deuda de los 175 millones de euros, que se atrevan a hablar y a pronunciar siquiera, tan siquiera, la palabra deuda. Yo creo que hay que tener la cara de hormigón armado para hacer estas consideraciones cuando uno tiene los antecedentes que tiene. Otra mentira. Ha dicho la alcaldesa, abro comillas, no han resuelto ni uno de los problemas que arrastra este ayuntamiento en materia de personal, a pesar de las recomendaciones del informe de la Cámara de Cuentas que tanto utilizaron para intentar desgastar al Partido Socialista. Mentira. La Cámara de Cuentas puso de manifiesto en su informe las graves deficiencias que en esta materia habían incurrido los socialistas. Y esas deficiencias eran subidas salariales por encima de lo previsto en la ley, gratificaciones por ejercer funciones de categoría superior en vez de proveer las plazas oportunas, plantilla de personal insuficiente y desestructurada, y así una etcétera. Estas irregularidades, que han generado en muchas ocasiones derechos difícilmente reversibles y en ocasiones incluso de imposible solución con la normativa actual, una normativa actual vigente ya en la pasada legislatura, que por ejemplo impide convocar nuevas plazas para proveer personal, y por lo tanto hay cuestiones que, aunque están puestas de evidencia por la Cámara de Cuentas y que en su momento pudieron ser evitadas, no pueden ser subsanadas o no han podido ser subsanadas durante nuestro gobierno, y en este momento tampoco lo van a poder ser porque existe una normativa que lo impide, como es el caso este que digo de convocar nuevas plazas. Y por otro lado hay que decir también, respecto al cual no se refirió la alcaldesa el otro día,
es que el problema fundamental que recogía la Cámara de Cuentas era la inexistencia de lo que se llama, eso que se llama RPT, que es la relación de puestos de trabajo, que tenemos que decir que tras el paso del gobierno del Partido Popular, durante los últimos 4 años, pues ha quedado esa relación de puestos de trabajo, está encima de la mesa, es un trabajo que se elaboró, no es un trabajo fácil, es un trabajo arduo, y ese trabajo se quedó encima de la mesa de los sindicatos para proceder a debatirlo y, lógicamente, hacer las modificaciones que se consensuaran, que fueran pertinentes. Otra mentira, ya me queda poquito. La cuenta general, dice la alcaldesa, la cuenta general de 2014 está sin aprobar, las partidas agotadas y contratos tan importantes como el del Centro Especial de Empleo Nuestro Mundo sin partida presupuestaria. Y nosotros decimos, mentira. El Gobierno municipal del Partido Popular aprobó la cuenta general de 2009, la del 2010, por cierto, estas dos, las que se dejaron el Gobierno municipal socialista anterior, en el que formaba parte, por supuesto, Cristina Moreno. Pero también no solamente aprobamos sus cuentas generales de 2009 y 2010, aprobamos la del 2011, la del 2012 y la del 2013. O sea que si hay una evidencia de que hay alguien que no tiene ningún conveniente en aprobar cuentas generales, ese ha sido el Gobierno del Partido Popular, que en 4 años se ha aprobado 5 cuentas generales. Cuando le correspondían haber aprobado solamente 3, porque hay que decir que con respecto a la cuenta general del 2014 es la ley la que permite, la Ley de Haciendas Locales, marca un plazo hasta el 1 de octubre de este año para su aprobación por el Pleno de la Corporación. Y, por lo tanto, lo que habrá que decir es qué ha hecho el Gobierno socialista en este caso con las cuentas general, porque no ha ido nada. Y no creo que en un día, o 30, no creo que en unas horas vayan a presentar la cuenta general del 2014. Por lo demás, decir también que, bueno, respecto a que estaban las partidas agotadas, es falsa la afirmación, además de disparatada, y está el interventor municipal, porque es que si no, no hubieran podido pagar muchas cosas de las que se han pagado, y esa es la muestra evidente de que había dinerito, no solamente en las partidas, sino también, lo que más importante, en la cajita. Porque, claro, por mucho partida que tengas y luego no tienes liquidez en la caja, pues te quedas sin pagar nada. O sea que había en las partidas, y yo añado además, no solamente en las partidas, sino que además había liquidez, dinerito contante y sonante en la caja. Por otro lado, lo del Centro Especial de Empleo Nuestro Mundo, hay que decir que la vigencia de ese contrato concluía el 12 de julio. 12 de julio, ¿vale? El cambio de gobierno municipal se produjo el 13 de junio. Y por lo tanto, ese contrato, que terminaba su vigencia el 12 de julio, estaba perfectamente dotado presupuestariamente. Había que tomar en ese mes la decisión de si se prorrogaba o no se prorrogaba el contrato del Centro Especial de Empleo, y, lógicamente, si se decidía ampliarlo o prorrogarlo en este caso, decidir, lógicamente, el presupuesto correspondiente y buscar dentro del presupuesto general la partida o la cantidad presupuestaria, la consignación presupuestaria correspondiente. Pero esto ya no nos correspondía a nosotros, ya correspondía a quien asumió, el Gobierno municipal, de la manera que lo asumió. Lo que pasa, insisto, es que esa desidia que ha presidido, y esa lentitud, ese ritmo a ralentí que ha presidido estos 100 días de gobierno, pues sí, les ha impedido, lógicamente, también proveer a esta prórroga de una partida presupuestaria correspondiente, que hubiese sido lo que cualquiera que hubiese gobernado hubiese hecho. Nosotros, desde luego, así lo hubiéramos hecho. Lo que no se puede es consignar, antes de tomar una decisión de prórroga, un contrato que no se va a estar, que no se sabe si se va a estar, si se va a tener encima de la mesa o no. Pero desde luego sí que había, insisto, dentro de la generalidad del presupuesto en vigor, había partida suficiente para, con la tramitación correspondiente, haber dotado esa prórroga, la prórroga de ese contrato, de la consignación necesaria. Otra mentira. Ha dicho, el Partido Popular ha dejado las subvenciones deportivas, sociosanitarias y culturales sin pagar. Es mentira. Es mentira. Las subvenciones sociosanitarias se pagaron el pasado día 5 de mayo. Y, por lo tanto, es que no entiendo por qué bueno, sí, por lo que he dicho de la estrategia de la mentira, una estrategia política. Bien, el pago del resto de las subvenciones, es decir, las deportivas y culturales, se dejaron preparados para hacerlas efectivos, esos pagos, tras el cobro de la totalidad de los recibos del IBI. Porque, miren, esto podíamos nosotros haberlo pagado antes del día 13 de junio sin ningún problema. Pero entendemos que la racionalidad
de la gestión del dinero público es mucho más serio que ello. Y desde luego nosotros, lo que no vamos a hacer nunca, y lo hemos demostrado, y esta es una prueba evidente de ello, no nos hemos dejado llevar nunca por electoralismos, ni tampoco anteponiendo los intereses del partido a los intereses generales de los ribereños. Porque lo lógico era recaudar todo el IBI, que se termina, insisto, el día 30 de junio, y una vez que tienes el dinero en la caja, por lo que pueda pasar, empezar a organizar una vez que tienes el dinero, y no pagar a tontas y a locas, sin hacer una previsión de cuáles son las necesidades de más urgentes a menos urgentes que tienes que atender con la caja municipal, con la caja del dinero municipal. Y por lo tanto, insisto que en ese sentido hay que decir que los socialistas, es cínico que los socialistas que dejaron los cajones, como saben ustedes, llenos de facturas sin pagar, pues se atrevan a denunciar falsos impagos además. También dicen que el Partido Popular dejó a 364 niños sin beca de libro de texto. Nosotros esto tenemos una duda que yo se las voy a trasladar a ustedes de manera muy breve. Nosotros en el año 2013-2014, en las becas para ese curso del año 2013-2014, se becaron a 603 alumnos con un precio, o sea, costó al ayuntamiento, voy a dar la cifra redonda, 20.000 euros. Para el curso escolar 2014-2015 se becaron a 622 niños con un importe de 27.000 euros, pero mayor, como ven, 7.000 euros más que el año anterior, porque se tenían que cambiar los lotes de libros de los niños de tercero y de quinto de primaria. Porque había que cambiarlos por la entrada del ALONCE, ¿de acuerdo? Porque eran textos nuevos. Bien, y ahora nosotros habíamos presupuestado para el año 2015-2016 28.000 euros, es decir, más o menos el equivalente a lo que habíamos gastado en el año precedente. ¿Por qué? Más o menos la misma cantidad, porque este año no había que cambiar los de tercero y cuarto, pero había que cambiar los de cuarto y sexto. Y por lo tanto, la estimación presupuestaria que se hizo no fue tampoco porque nos dio la gana, sino porque era una estimación presupuestaria anterior. Este año, finalmente, han resultado becados 707 niños, es decir, solamente exactamente 90 niños más que el año pasado. Y eso nos ha costado 63.000 euros, es decir, el doble de lo que costó el año pasado, con más o menos el 30.000 euros más, o sea, que 32.000 euros más, con 33, con lo cual no nos salen las cuentas. A mí, personalmente, no nos salen las cuentas. Y he estado hablando con el técnico también de educación, por lo tanto exigiremos que se pongan encima de la mesa. O los precios han subido a precio de oro, o yo no sé lo que ha pasado aquí, sinceramente, porque no salen las cuentas. Si establecemos el lote, aunque se hubieran tenido que cambiar absolutamente todos los libros de todos los niños, es decir, los 707, el lote de libros viene a estar en una media de unos 120 euros. Por 707 niños son unos 80.000 euros. Pero es que solamente se han tenido que cambiar la totalidad de los lotes de cuarto y de sexto. O sea que hay muchos niños que ya estaban los libros ahí y que no había falta. Pues saben que es un sistema de libros de préstamo y por lo tanto no entendemos las cuentas. Desde luego vamos a pedir en el próximo pleno que se nos aclaren detallada y detenidamente. Otra mentira. El actual gobierno del Partido Socialista se ha puesto a la cabeza del defensa del río Tajo a su paso por Aranjuez. Mentira. Pero es que además constituye esta afirmación una verdadera insolencia. A nosotros no nos parece, además de una insolencia, una falsedad. Querer arrogarse el papel que está desempeñando la plataforma en defensa del río Tajo, que no es la alcaldesa. La plataforma en defensa del río Tajo son muchísimas personas que están trabajando en el día a día fuera de la institución. Y por lo tanto, insisto, nos parece esa información, además de una falsedad, una verdadera insolencia. Y por lo demás, decir que la alcaldesa Moreno confunde la defensa del río Tajo con su asistencia a las manifestaciones. Y nada, más lejos de la realidad, porque esto se trata de un reduccionismo imperdonable. Porque desde la institución que preside, que pertenece a todos los ribereños, ese simplismo culpable resulta insultante cuando además en estos 100 días ha sido incapaz de sentarse con la Confederación Hidrográfica del Tajo para continuar con la labor de exigencia y materialización de inversiones para el Tajo a su paso por nuestra ciudad, que afrontamos desde el primer día, desde nuestra toma de posesión en el 2011 y seguimos durante toda la legislatura. Otra mentira. Se ha desarrollado el primer plan de asfaltado en los últimos 5 años. Mentira.
Mentira, ellos no han desarrollado nada. El plan de asfaltado fue proyectado, financiado y ejecutado gracias a las gestiones del gobierno municipal del Partido Popular, que dejó hasta firmado el contrato con la empresa que ha llevado a efecto ese asfaltado. Se trata, por lo tanto, de una nueva desvergüenza política de la alcaldesa Moreno y su equipo de gobierno atribuirse a acciones que no le corresponden. Otra mentira. Ha dicho, por primera vez en 4 años se han desbrozado los márgenes de la carretera de Ontígola. Mentira. Todos los años que ha gobernado el Partido Popular se ha desbrozado, es decir, el 2012, el 2013, el 2014 y el 2015 también, se ha desbrozado los márgenes de la carretera de Ontígola. Por cierto, con los programas de colaboración social, que, como saben ustedes, además proporcionan un empleo a los parados. Siguiente mentira. Se ha dicho, se ha desbloqueado el proyecto del mercado de abastos y recuperada la feria del automóvil. Mentira. Y es mentira, porque no se puede desbloquear lo que no estaba bloqueado, ni se puede recuperar lo que nunca se perdió. Y es que desde el gobierno municipal del Partido Popular se hicieron gestiones en relación al mercado de abastos, no solo para que el proyecto saliera adelante técnica y económicamente, sino también para evitar que surgieran contratiempos futuros. Y en este sentido, porque ustedes fueron testigos de ellos, invitamos a la Comunidad de Madrid, a la Dirección General de Comercio y a la Dirección General de Patrimonio Histórico a hacer visitas, y se ha trasladado también cuestiones puntuales a estas direcciones generales a fin de poder incluso, de prever incluso que pudieran salir inconvenientes futuros, y por lo tanto me parece una verdadera osadía decir esto. Respecto a la Feria del Automóvil, el único año que no se hizo fue el año pasado, el año 2014. ¿Por qué? Porque estaban las obras del acceso norte, que lógicamente era donde se ubicaba, y por lo tanto esta fue la circunstancia. Una vez terminadas las obras, pues ya se puede volver a desarrollar, pero también tengo que decir que aquí está el convenio que se firmó el 8 de mayo con la Dirección General de Comercio. Ese convenio viene ya incluida esa actuación, y no solamente viene incluida el hacerlo, sino también viene incluida la financiación, 4.420 euritos que vienen aquí en el convenio, con lo cual no solamente lo hemos dejado prevista hacerla, sino además dotada económicamente, con lo cual apuntarse, insisto, cuestiones que no les corresponden me parece una osadía. Otra mentira. Se ha avanzado en la implantación de la Universidad Rey Juan Carlos en Aranjuez con proyectos tan interesantes como la recuperación de las casas de los fogones para su uso como residencia de estudiantes. Esto es una verdadera proclama, no es nada más. Esto simplemente fue una idea que se trasladó al rector de la Universidad Rey Juan Carlos en la reunión del patronato que tuvo lugar allá por el mes de junio, creo recordar, o a primeros de julio, no recuerdo exactamente. Ustedes que tienen la hemeroteca lo podrán observar mejor, y por lo tanto no hay absolutamente nada, y ya querer atribuirse la implantación de la Rey Juan Carlos me parece ya una osadía y de verdad un insulto a la inteligencia de los vecinos, porque todo el mundo sabe que gracias al Partido Popular pudimos firmar un convenio para sustituir la Universidad de la Rey Juan Carlos por la Universidad Complutense, que quería largarse con toda la cara del mundo. Por cierto, en aquel momento, lo recuerdo perfectamente, la alcaldesa Moreno se puso al lado del rector de la Universidad Rey Juan Carlos, de la Universidad Complutense, en contra de los intereses generales de esta ciudad. Y ni que decir tiene que dejamos firmado encima de la mesa un convenio con la Universidad Rey Juan Carlos por el que se cede para su rehabilitación y su posterior uso universitario el antiguo Hospital de San Carlos. Por lo tanto, me parece, insisto, una verdadera vergüenza determinadas declaraciones que se están haciendo por parte del gobierno municipal. No acabaríamos nunca, quiero decir, voy a parar aquí, pero no acabaríamos nunca porque es una mentira detrás de la otra, pero sí nos parecía importante que quedara constatado. Termino simplemente diciendo que en el mero enunciado de las diferentes partes que han conformado esta rueda de prensa o informativa se resume la realidad de esos 100 días de desgobierno socialista en Aranjuez, desde afirmaciones comprobables que por obvias no admiten interpretaciones. 100 días de sectarismo y ausencia de diálogo, 100 días de nula capacidad de negociación, 100 días de ahogo a la labor de la oposición mientras asignan de manera ilegal recursos económicos, humanos y materiales solo al equipo de gobierno. 100 días de desidia, de desorganización y de vacaciones. 100 días de despilfarro. 100 días de oscurantismo y falta de transparencia. Y 100 días de vuelta a la estrategia política de las mentiras, de las que se enumeran y concretan casi una veintena de las tantas que se podrían enunciar y concretar. En definitiva, 100 días perdidos para los intereses generales de los vecinos, en los que no se ha tomado una sola medida en beneficio de los ribereños y se ha recurrido a la demagogia y a la falsedad de espalda a los ciudadanos, que han visto mermada su capacidad
de llevar sus problemas directamente a la máxima autoridad municipal. Un equipo de gobierno que se aupó desde unos pactos que por legales formalmente que fueran, no respondían a la voluntad mayoritaria directamente expresada en las urnas y que ha ejercido sus responsabilidades en estos 100 días ese gobierno con evidente falta de eficacia y de rigor desde su nula gestión. Los ribereños es una cuestión que queremos finalmente afirmar para terminar. Los ribereños necesitamos en nuestro ayuntamiento otro talante. Necesitamos otros usos políticos que se basen en el diálogo y también en la capacidad de acuerdos desde una gestión austera y eficaz. Para recuperar ese talante y ese rigor, ofrezco mi trabajo personal sin tasa de tiempo, como siempre, y también ofrezco mi esfuerzo y mi ilusión, y conmigo como portavoz, el de todos los concejales del grupo de concejales del Partido Popular. Sin duda alguna es posible recuperar el camino perdido si cada una de nuestras decisiones no tiene en cuenta sino el servicio de todos los ribereños, dejando a un lado los intereses de partido en estos momentos que hay que reconocer siguen siendo nada fáciles. Y hasta aquí la rueda de prensa. Sé que tienen ustedes Yo quería prisa. hacer una pregunta, aunque vamos con prisa, que es un rumor que hay insistente en estos días del tema de plantear una moción de censura al actual gobierno socialista. Incluso dicen que ha habido reuniones entre algunos grupos políticos al respecto. No sé si tienen noticia de ello. Desconozco si ha habido reuniones de algunos grupos políticos a este fin. El grupo de concejales del Partido Popular sí puedo confirmar que no ha tenido ninguna reunión a este fin. Y respecto al rumor, también nos ha llegado ese rumor, pero no tenemos nada que añadir, no nos consta nada a esos efectos y desde el grupo de concejales del Partido Popular no se ha hecho ni un solo movimiento a esos efectos.